Je voulais d'abord remercier les intervenants précédents qui nous ont montré des données. Mostraron datos muy impresionantes y muy interesantes sobre la cobertura de vacunación de los adultos mayores. En Francia no tenemos datos tan detallados. El organismo que está a cargo de la vigilancia es el Instituto de Vigilancia Sanitaria, que tiene la misión de vigilar la epidemiología de enfermedades con prevención vacunal y también las vacunas recomendadas, y que específicamente habla más de las vacunas de los más de 65. El calendario vacunal francés solo recomienda la influenza con una vacuna anual contra la gripe y refuerzos de difteria, tétanos y polio cada 10 años a partir de los 65 años o 75 y 85 años. Los únicos datos de cobertura de vacunación que tenemos en Francia se refieren a la vacuna contra la gripe. En Francia, con un dispositivo especial para la vacuna antigripal, que es el envío a través del Seguro Social de cada año de un bono para la vacuna. Los pacientes reciben en el mes de octubre en general un bono para su vacunación que permite ir a buscar la vacuna directamente a la farmacia y reciben la vacuna gratuitamente, y después pueden ir a que los vacunen, ya sea con un médico o con una enfermera, pero eso es más reciente. Pero la primera dosis de vacunación tiene que ser aplicada por un médico para que haya una vigilancia médica en caso de un efecto secundario. Este bono se envía. Es algo bastante complicado de organizar, porque se envía cada año a los más de 65 años que tienen que vacunarse, y también a las personas de 6 meses a 65 años que tienen que vacunarse y que tienen una morbilidad que justifica que se tienen que vacunar. Entonces, en la vacuna contra la gripe, con el objetivo del OMS, que es tener una cobertura vacunal de 75 personas de los más de 65 años, en Francia estamos por debajo de este objetivo de la OMS, porque en 2008-2009 estábamos a 65% de los de más de 65 años y 39% para las personas de menos de 65 años que justificaban una vacunación, y esto a pesar de la identificación de personas y el envío de su bono, y que era un servicio gratuito desde 2009. Junto con la pandemia H1N1 disminuyó la cobertura de vacunación, sobre todo de las personas de más de 65 años, porque pasamos en estas personas de más de 65 del 65% de cobertura a 52% de cobertura. Estamos a una disminución muy importante de la cobertura de vacunación en esta población de los de más de 65 años. Entonces, no tenemos datos sobre la cobertura de más de los de 65 años para la vacunación de difteria, tétanos y polio, porque hoy no hay método que ha sido establecido para medir esta cobertura vacunal entre los de más de 65 años, así que no les puedo dar lo que ustedes nos mostraron, la cobertura para otras vacunas, y eso es probablemente una de las dificultades para esta población. En relación con lo que se mostró finalmente, los factores de no vacunación, lo que usted mostró, nosotros pudimos hacer este tipo de estudios en muestreos restringidos en pacientes con vacunación, y el principal motivo de la no vacunación no era el temor, sino la falta de información y la ausencia de recomendaciones por un médico
que aparecía como el primer factor de no vacunación para los pacientes que no habían sido vacunados. Para nosotros, en todo caso, un factor importante hoy de falta de vacunación y de una vacunación insuficiente en su cobertura es seguramente una falta de información y promoción de la vacunación entre los adultos mayores y las herramientas que se propongo son estas citas para la vacunación. Es un punto importante, como lo dijimos esta mañana, y el desarrollo de herramientas para el seguimiento de las vacunaciones. Comparto lo que fue propuesto acerca del programa de prevenir, con una prevención en el sentido más amplio de las infecciones y de las infecciones que se pueden prevenir. No sé cómo es en México, pero nosotros tenemos un cierto número de temores en relación con la vacunación que hoy hacen que sea difícil promover la vacunación. Aún sí, tenemos claramente la idea de promover la vacunación fuera de la gripe, que goza de este envío de bono de vacunación para las personas, identificaciones como personas de riesgo. Así que la promoción de vacunación en Francia sigue siendo insuficiente en mi opinión, pero pienso que hoy somos muy temerosos de la parte política ante la vacunación. Por una parte, debido al historial y otros países, ahí en Francia la vacunación de hepatitis B ha sido difícil para los poderes políticos y el H1N1 tuvo un impacto negativo en la vacunación y contra la vacunación antigripal. Pero vemos, por ejemplo, con los HB del papiloma humano con las chicas. Así que para nosotros es difícil ahora. Muchas gracias. Va a ser cada vez más difícil porque casi dijeron todos, así es que hay que ir más lejos. Tengo algunas cosas que decir, pero después vamos a hablar. Creo que hay una visión psicosocial que cuando no se conoce, cuando no se está bien informado, no es fácil actuar. Por lo tanto, podemos hacer más para informar sobre las enfermedades infecciosas de los adultos mayores a todos los niveles. Por ejemplo, a las personas también, pero las casas de retiro, los geriatras y los políticos. Hay toda una campaña de información sobre las enfermedades infecciosas de los adultos mayores y quizás también con los adultos mayores tener unas encuestas para saber cómo lo perciben y tener grupos de discusión y encuestas sobre su percepción que permitiría convencerlos. Hay un trabajo que hacer a esta escuela, tanto de información y persuasión. Cuando se está informado, cuando se sabe bien, se puede actuar. Y es cierto que es un campo algo nuevo, pero sabemos que las enfermedades infecciosas no están suficientemente informadas. Por ejemplo, la gripe, como lo dijo Dil, es conocido, pero para las otras enfermedades es menos. Hay otro punto también. Otra cosa es que se necesitarían estudios costo-beneficio para que se puedan determinar por la política cuando hay enfermedades que se pueden evitar. No hay suficientes estudios costo-beneficio y para
el herpes zóster, ese es el principal argumento, estos estudios de costo-beneficio. Entonces, también para el neumococo necesitamos estos estudios y el gobierno podría decidir. Y tercera etapa, tener recomendaciones nacionales. Es cierto que hasta ahora eso forma parte de la cartilla de la vacunación contra la gripe y neumococos, y es una vez, 2 veces, hacia que habría que hacer recomendaciones vacunales sobre la vacunación más allá de los 65, las dosis, las frecuencias, con un documento y publicaciones que van con esto. En Francia, para la vacunación antigripal, está bien organizado, puesto que las personas a partir de los 65 años se les aplica cada año y se les da una receta y van a la farmacia y allí les dan la vacuna y pueden ir a un consultorio a que se les aplique gratuitamente. Aún si no es lo ideal, eso mantiene un cierto nivel de todos modos. Creo que además de la cartilla de vacunación, es muy importante que esas recomendaciones a las personas mayores justamente se aíslen de las demás campañas. No hay que equivocarse, la vacuna que tenemos actualmente no son muy inmunógenos en las personas adultos mayores. Eso, se necesita una vacuna que no sean muy inmunógenas. Así hay una parte que forma parte de estrategia e investigación de nuevas vacunas inmunógenas. Hay que ver las cosas. Se puede aumentar la dosis de vacuna y hay enfoques de este tipo con gripe y hepatitis B, aumentando las dosis, las volvemos más inmunógenos, y los ayudantes de respuestas a celular, y también otros enfoques encontrar para la vacuna de neumococo unas proteínas más inmunógenas. Bueno, son algunas reflexiones y caminos que seguir. Bueno, por supuesto, solo puedo estar de acuerdo con las propuestas que ya hicieron mis colegas, pero quizá quería presentar algunos elementos sobre una reflexión que tratamos de llevar a cabo en Francia acerca del rechazo a las vacunas. Hay que señalar que, por desgracia, la población francesa se distingue bastante porque se rehúsa a ser vacunada, lo cual es bastante lamentable para Pasteur, pero nadie es profeta en su país. Así que no nos sorprende que un cierto número de personas se expresen contra la vacunación. Globalmente, de todos modos, hay que ser también positivos. Entonces, la mayoría de los franceses están muy en favor de la vacunación. 80% de la población aceptan los consejos que se les dan. Sin embargo, hay una pequeña fracción de la población que se rehúsa en forma obstinada a la vacunación, y siempre es el problema de las minorías activas, que son ellas a las que hacen que se les escuche ante los poderes públicos y de los otros conciudadanos, y en cierta medida implica, por ejemplo, la justificación y la calidad de las vacunas que se les propone. Y todos los que dudan, 20% de la población, no es 100%, claro, pero globalmente más o menos 20% hay personas que se les olvida o que dudan. Y eso ya me fue dicho, es muy importante. Las personas tienen mucha confianza en su médico general, el médico de familia y los especialistas de la vacunación. No pueden decir lo que quieran, pero son los médicos de familia los que tienen el argumento para que haya justificación de una vacunación. Los médicos de la familia tienen que estar informados y ahí tenemos que capacitarlos y darles la información.
Y hay un elemento también que forma parte de la paradoja de la población en Francia. Somos bastante paradójicos, casi es una ley. Queremos cuando no lo hay. Y una vez que lo está, ya no lo queremos. Entonces, cada vez que hay un fenómeno de epidemia, nos dice, bueno, pero como lo vamos a tener vacunas, no tenemos ya una vacuna contra esto, y bueno, decirse cierto tiempo, y también estudios, fabricación toma su tiempo, y cuando llega la vacuna, los mismos medios de comunicación le dicen, ¿pero está segura de que esta vacuna es de buena calidad, que está bien tolerada y que es eficaz? No estamos seguros, quizás hay que utilizarlo o no. Porque existe todo esto más allá de los espíritus de oposición y las minorías activas. Hay muchas personas que impugnan la obligación o los consejos que se les da de inmunización, respondiendo, bueno, mi cuerpo me pertenece, yo hago lo que quiero con él, y si no quiero vacunarme, no me voy a vacunar. Y esos elementos, por desgracia, los marqué aquí, se escuchan en los poderes públicos, y lo político, que teme muchas cosas y que no quiere problemas, desarrollo las cosas para que esta opinión se vaya desarrollando y analizada y quizá incluso escuchada. El papel de Internet, bueno, es claro que no dominamos nada y que ahí se puede decir cualquier cosa. Si se dice cualquier cosa, todas las opiniones pueden circular, y hay un error aquí, que también sufrimos de que no hay una armonización internacional acerca de la vacunación. Lo que se aconseja en un país no se hace en otro. Lo que se propone en un país que puede parecer similar no es exactamente así. Y esto perjudica la reputación de una vacunación. Pienso que se desconoce y las personas desconocen los riesgos de las enfermedades contra las cuales luchamos. ¿Por qué vacunar contra el tétanos si ya no hay tétanos? Bueno, el tétanos ya no lo saben, la difteria es exactamente lo mismo, y por consiguiente tenemos que reexplicar la gravedad potencial de las enfermedades, aun si ya no existen, y explicar no es fácil, porque no es porque ya no veamos la enfermedad que no estamos que protegernos contra estas. Tenemos que hacerlo. Bueno, esto se puede mejorar, por ejemplo, contra el calendario que tiene demasiadas vacunas y muchas cosas sobre las dudas. Entonces dudamos de los industriales, dudamos de los expertos que trabajan para los industriales y, claro, automáticamente de los conflictos de interés, y hay sospechas, y eso hace que se rechacen ciertas vacunas. Es muy curioso, pero que a veces son las vacunas modernas las que más se impugnan cuando son de mejor calidad que las antiguas, que se aceptan mejor. Bueno, para ir a las propuestas, y estoy de acuerdo con lo que dije, cuando decimos capacitar, sí. En Francia no capacitamos lo suficientemente en el programa de medicina acerca de la vacunación con los estudiantes, así que hay que aumentar realmente la información acerca de la vacunación, y debería de existir desde la escuela, y esta es una reflexión que tenemos en Francia. No sé si tendrá éxito, pero dentro del programa escolar tenemos que dar información del marco de la vacunación, como el valor de la buena alimentación, de un cierto número de temáticas que pueden educar a los jóvenes para evitar problemas posteriores, explicar, o sea, tener mensajes claros. Y es cierto, también tenemos que ver que en materia de gripe tuvimos mensajes que no eran claros. Durante la pandemia de gripe se decía, hay que hacer 2 inyecciones, pues decían, no, con una basta. Decíamos,
Se necesitan ayudantes y luego estaba en contraindicado en la mujer embarazada y entonces las personas terminaban por no comprender y entonces el resultado era el rechazo. En esas circunstancias hay que poder responder a todas las preguntas que se hacen acerca de los ayudantes, los conservadores, sobre esos elementos que son preguntas que se preguntan y que además circulan por Internet. No negar ciertos elementos. Cuando decimos y nos dice, bueno, la vacuna del hepatitis B realmente hace que haya fenómenos de autoinmunidad neurológica, realmente aún si científicamente no se ha demostrado, o sea, si no existe, no se tiene que hablar. No creo que sea el buen modelo para dar la respuesta debido a la sensibilidad de unos u otros. O sea, si ha habido accidentes o incidentes que pudieran aparecer. Y lo último, puesto que estamos entre académicos, es algo hay que reflexionar. Debe haber en un país un portavoz para explicar y transmitir la información al público. Y este organismo tiene que ser independiente de la autoridad política e independiente de la industria farmacéutica y todo lo que gire alrededor de la fabricación y las personas que ganan dinero con la vacunación. Entonces, autoridades de este tipo no hay muchos y la Academia de Medicina podría situarse a este nivel. Y hay que admitir con nuestros colegas que la Academia de Medicina y las academias de medicina pudieran ser estos portavoces con la validez científica y la reflexión necesaria para llevar la palabra adecuada. Gracias. Simplemente soy el sexto que tiene que hablar del mismo tema. Cuando vemos el índice de vacunación en los diferentes países europeos para la gripe, siempre llega en primer lugar dos países, los Países Bajos y Gran Bretaña. Los Países Bajos no sabemos por qué, pero a priori es porque tienen una teoría que hace que crean en la vacunación. Y además lo vimos claramente cuando presentamos el estudio de PCV13, ahí es donde hubo ese estudio con una gran confianza en la vacunación. El segundo país es Inglaterra. ¿Y saben ustedes por qué? Los generalistas se les paga por eso. A los médicos generales se les paga, tienen sus clientes y reciben generalmente 7 libras cada vez que hacen una vacunación contra la gripe, 7 libras cuando hacen contra la neumo y si llegan a un cierto índice en su clientela todavía hay más dinero. Por lo tanto, Inglaterra logra tener una cobertura extraordinaria que llega cerca del 75% que Odile mencionó al principio, que de hecho es la recomendación de la OMS. Entonces, hubo otras cosas que ocurrieron. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando ustedes ven en los Estados Unidos la cobertura de realmente de la vacunación, porque forma parte de los criterios de salud que deben tener los médicos para sus pacientes. Cuando vemos la vacunación de gripe en los Estados Unidos, es más o menos de 80%, y cuando tomamos el neumococo es 20%, y el herpes zóster que acaba de salir
hace poco tiempo es casi el 30%, porque esto forma parte de los criterios que se deben cumplir para tomar. Muy bien, estamos atendiendo a los enfermos. Fueron estudios que se hicieron diferentemente porque la vacunación plantea problemas. Un estudio que me llamó la atención, que trataron de pagar a los padres para que vacunaran a sus hijos y no funcionó. Es curioso, pero es algo que quería yo indicarles. Entonces, ¿por qué de hecho tenemos ese problema? Claro, porque las personas que se ocupan de las vacunas, los expertos no están de acuerdo todos porque tienen resultados que no siempre son homogéneos. Hay algo que son contradictorios. No estamos todos de acuerdo entre nosotros sobre los resultados de la calidad de los resultados. 55% está bien como cobertura, 63%, 80%. ¿Qué se espera? No estamos totalmente de acuerdo y la eficacia se discute entre nosotros. Decimos, por ejemplo, está bien vacunar la gripe y neumo, pero esta mañana no lo hablamos, pero cuidado, si hacemos gripe y neumo, entonces vamos a tener complicaciones con frecuencia. Entonces, tener gripe, pero hay que hacer la vacunación de neumo cada 5 años. Es muy complicado y las personas se pierden en esto. Los expertos también muchas veces están relacionados con las compañías farmacéuticas, como François lo acaba de mencionar. Y eso es algo importante, porque cuando hubo esa reunión H1N1 en la OMS, ustedes saben que los expertos se los pusieron realmente en la parte del juicio, porque las compañías farmacéuticas están aquí y decían que habían influido en las cuestiones de la vacuna. Así que vimos que desde hace la campaña H1N1 hubo problemas importantes de disminución de la vacunación. Eso se dijo hace un momento, pero no hay que olvidar que hay también problemas socioeconómicos que no pueden ser obviados y que el hecho de que no somos muy claros. Hay dos grandes categorías de vacunas, una categoría de vacunas para disminuir la mortalidad y una categoría de vacunas para tratar de mejorar la calidad de vida o para mantener el bienestar de las personas. Y muchas veces se confunden las dos cosas. Lo hicimos esta mañana. La vacuna de herpes zóster no previene contra la mortalidad, sino contra la enfermedad y las complicaciones de la enfermedad. La pertusis, exactamente, la tosferina es lo mismo, así que realmente con esto se pueden alimentar las personas que son antivacunación. Y las personas antivacunas son muy numerosas. Muchas veces son falsos expertos que hablan mucho, que tienen tiempo y que tienen objetivos que son los ayudantes, sobre todo cuando la mayor parte del tiempo no hay ayudantes en las vacunas usadas, y son los efectos secundarios, el hecho de que tienen website y cuando ven en internet encuentran mucho más argumentos contra las vacunas que en favor de las vacunas, y cuanto más hablen de las ventajas van a hablar que son muy importantes en relación con la calidad, y si hablan de las desventajas es todavía peor. Y en el Lancet que decían cosas horribles sobre la relación entre la vacuna y el autismo y que hacen unos perjuicios importantísimos y que eso es importante actualmente. Hay también un nuevo fenómeno que acaba de aparecer, que es la narcolepsia. Nadie ha hablado de esto esta mañana, que después de la vacuna H1N1 vimos que había muchos niños que habían tenido esas vacunas, que tenían trastornos del sueño más importante y que dormían más en el norte de Europa que en el sur, y nadie sabía por qué había esa narcolepsia. Y fue una causa de rechazo de la vacuna y se acaba de descubrir por qué, porque había un mimetismo genético entre el H1N1
y la vacuna que se proponía contra H1N1. Entonces había ese fenómeno que no es extraordinario, pero que comprendimos bien y que conocemos el mecanismo actualmente y que va a desaparecer. Y elementos que son bastante divertidos. Cuando vimos esto en internet, me llamó la atención una historia, un pediatra veía a su mamá, a la mamá con su bebé para vacunar, empezaron a hablar y hablar. Y mientras que se preparaba el niño para la vacuna y se prepara el niño, entonces el niño tuvo una crisis convulsiva. Todavía no se le había aplicado la vacuna. Si se hubiera aplicado, todo el mundo habría dicho, bueno, ¿vieron? Realmente le aplicaron eso y tuvo la crisis convulsiva. Entonces, muchos efectos que son simultáneos, que no tienen nada que ver entre un elemento y otro. Y de hecho, hay cada vez más el hecho de cuanto más se hable de los efectos secundarios de la vacuna, se piensa que son muchos y ese es un verdadero problema, porque también es un problema ecológico, diciendo cuidado